Introducción. La investigación en psicología ha evolucionado notablemente a lo largo del tiempo, y uno de los aspectos más intrigantes es la aplicación de métodos histológicos para explorar la complejidad estructural del cerebro humano y su relación con los procesos psicológicos. Estos métodos, que involucran el estudio microscópico de tejidos cerebrales, permiten desentrañar los misterios de la mente a nivel celular. En la siguiente wiki que presentaremos a continuación, examinaremos cómo los métodos histológicos han ampliado nuestra comprensión de la psicología, relevando conexiones neuronales, patrones de activación y posibles correlatos histológicos de trastornos mentales. Al sumergirnos en los microcosmos cerebrales, buscamos iluminar la intersección entre la anatomía y la psicología, destacando la relevancia entre métodos para profundizar en el conocimiento de la mente humana. ¿Qué es la técnica histológica? Es una serie de métodos y técnicas utilizadas para poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Su uso más común es la detección de algunas patologías. Dentro de los pasos para realizar adecuadamente el procedimiento histológico se encuentran los siguientes. 1. La obtención de la muestra. La calidad y la fidelidad con que una célula o un tejido se muestre en una imagen al microscopio dependen esencialmente de la prontitud y el cuidado que se aplicó a obtener la muestra. Existen diversos procedimientos que permiten la obtención de la muestra, por ejemplo, la biopsia, que es la toma de un fragmento de tejido u órgano de un ser vivo. Se realiza a través de una operación quirúrgica. La biopsia puede ser incisional, excisional, por sacabocados, por punción y absorción, por raspado y por trepanación. En la imagen podemos observar la biopsia de un tumor cerebral. Necropsia. Las muestras se obtienen de seres muertos. Es recomendable que los tejidos y órganos se obtengan inmediatamente después de producida la muerte. Fijación. El propósito principal de este procedimiento es detener la vida de las células e impedir las modificaciones post-mortem que pueda sufrir. A esto se le llaman procesos autolíticos, todo con el fin de mantener la estructura morfológica de células y tejidos sin que ocurran cambios notables en ello. A los agentes químicos se les denominan fijadores y se clasifican en oxidantes, como lo pueden ser el ácido acético, el ácido crómico, el ácido pírico y el bicromato de potasio, y en reductores como el formaldehído, el alcohol etílico y el alcohol metílico. Y estos facilitan las condiciones para la aplicación de colorantes para el momento de la tinción. También se clasifican en gaseosos, líquidos y sólidos. Para que un fijador cumpla su propósito, debe de seguir las siguientes condiciones. Debe matar inmediatamente las células. Esto se refiere a que debe de tener un buen poder de penetración y difusión en el tejido. Debe de producir cierta dureza a los tejidos y ser de fácil manipulación. No debe disolver los componentes celulares y debe de ser fácil y barato de conseguir. Los fijadores también se clasifican en simples y compuestos. Un ejemplo de un fijador simple es el formol, que posee un buen poder de penetración y difusión, endurece bien las muestras y mantiene bien la grasa. Normalmente se emplea una solución al 10%. Esto quiere decir que en 90 partes de agua van 10 de formol. Los fijadores compuestos se emplean cuando un fijador simple difícilmente cumple estas condiciones. Y aquí podemos observar algunos ejemplos de fijadores compuestos, como es el líquido fijador de Zenker, de Heli y de Carnoy. Para tener una buena fijación, se necesitan seguir varios pasos, y el primero de ellos sería la elección del fijador. Esto dependerá del tejido y el órgano. Como segunda condición, sería respetar el tamaño y el grosor de las muestras, que deben ser pequeñas y delgadas. El número 3 es el volumen del fijador. Se refiere a ocupar una proporción de 1 a 20 sobre la muestra y el fijador. El número 4 es el tiempo de fijación.
Esto es importante por dos razones. La primera es el tiempo que pasa desde la toma obtenida y la inmersión en la solución fijadora, y la segunda es tomar en cuenta el tiempo en el que permanecerán nuestras muestras sumergidas en los fijadores. El número 5 es cuidar la temperatura de la fijación. Lo recomendable es mantenerlo dentro de un refrigerador en donde se mantienen temperaturas frías. Como sexta condición, hay que cuidar el almacenamiento de las muestras. Algunas veces no es necesario aplicar la técnica histológica de inmediato, de ahí la importancia que se deba cuidar y conservar de manera correcta para su uso posterior. Y por último, el lavado de las muestras fijadas. Esto es básicamente lavar las muestras utilizando agua o ya sea alcohol para evitar que así se endurezcan los tejidos y que sigan las modificaciones e impidan una correcta tinción de los componentes celulares. Como tercer paso de la técnica tenemos a la inclusión, el cual es el método más común de endurecer el tejido y consiste en infiltrar la muestra con sustancias líquidas que tras un proceso de polimerización o enfriamiento se solidifican sin afectar a las características del tejido. Con ello se consiguen obtener cortes de orden de unidad de medida a newton metro, según el medio de inclusión, sin que el tejido se rompa o deteriore. Además, son un buen método para preservar las muestras durante largos periodos de tiempo. Existen diferentes sustancias o medios de inclusión dependiendo del grosor del corte y de la técnica que necesitamos realizar. Cuando se quieren hacer secciones para su observación con el microscopio óptico, el medio de inclusión más frecuentemente utilizado es la parafina, mientras que si vamos a utilizar observaciones con el microscopio electrónico, la inclusión se realiza con resinas, principalmente de tipo acrílicas. Hay otros medios de inclusión que se usan cuando la técnica lo requiere, como lo son la celuidina, nitrocelulosa y poliésteres de cera. Nos enfocaremos principalmente en dos tipos de inclusión, partiendo con la inclusión en parafina. La parafina es una sustancia de aspecto ceroso que está formado por mezclas de hidrocarburos saturados. A temperatura ambiente es sólida y su punto de fusión puede variar entre 40 y 70 grados centígrados según la composición de la mezcla de hidrocarburos. Podemos también modificar las características de las parafinas añadiendo sustancias para variar su dureza, viscosidad, fragilidad, entre otras. La parafina no es miscible con agua, mientras que todos los tejidos están formados principalmente de esta. Además, la mayoría de los fijadores son soluciones acuosas. Esto implica que para que la parafina líquida pueda penetrar completamente en el tejido, ha de sustituirse el agua por un solvente orgánico, lo que se consigue mediante la deshidratación del tejido en alcoholes, normalmente etanol. La deshidratación debe ser completa, porque de no ser así afectará la infiltración posterior de la parafina. La deshidratación se puede hacer también en etanol-acetona, metanol, alcohol, butanol, glicol y alcoholes desnaturalizados. Durante la deshidratación se pueden introducir aditivos tales como el fenol, que actúa como un agente que reblandece las muestras, tales como los tendones o las uñas y masas densas de queratina. Se usa el 4% en el etanol de 96%. Posteriormente se transfiere el tejido a un líquido que es miscible, tanto con el alcohol de 100 grados como con la parafina, denominado sustancia intermediaria, como lo es el benceno, sileno, tolueno o el óxido de propileno, entre otros. El tiempo que dura dichos pasos depende de lo volátil que sea el líquido intermediario y lo grande que sea nuestra pieza. Sin embargo, los efectos de una pobre infiltración pueden ser más perjudiciales que mantener mucho tiempo las muestras en la parafina líquida. Por último, se pasa el tejido a parafina previamente licuada en una estufa regulada a la temperatura apropiada para dicho tipo de parafina. Tras la infiltración completa de la muestra, se vierte parafina líquida en un molde, se introduce la muestra y se coloca según la orientación deseada del corte y se deja solidificar a temperatura ambiente. Finalmente, tenemos la inclusión en resina. El procedimiento estándar de inclusión en resinas tipo epoxi es similar al descrito para la inclusión en parafina con algunas modificaciones. Así, los pasos que se siguen son fijación de las muestras por inmersión o perfusión, deshidratación, líquido intermediario, infiltración y polimerización en el medio de inclusión.
Algunos medios de inclusión de tipo acrílico, por ejemplo, la resina LR White, son parcialmente miscibles con el agua, por lo que no es necesario deshidratar completamente la muestra ni emplear el líquido intermediario. La polimerización de las resinas epoxi es por calor a 60 grados centígrados, mientras que otras, como el metacrilato, es con luz ultravioleta a bajas temperaturas. La resina acrílica son buenas para estudios citoquímicos. A continuación se muestra un proceso de inclusión habitual en resinas de tipo epoxi. La muestra infiltrada por la resina líquida antes de la polimerización se coloca en moldes de polimerización. Tras la polimerización, la resina se ha vuelto lo suficientemente dura como para poder cortarla en un ultramicrotomo a un grosor del orden de nanómetros. Se muestran bloques de resina polimerizada con material incluido y láminas de resina polimerizada con muestras incluidas. La ventaja de las láminas es que se puede seleccionar la zona de tejido a cortar y si es suficientemente fina la muestra. Microtomía. ¿Qué es? Etapa en la que los tejidos y la parafina integran un solo bloque que posee dureza y la consistencia suficiente para obtener secciones delgadas y transparentes. Estas secciones se obtienen utilizando instrumentos mecánicos diseñados para que, en forma más o menos automática, seccionen el bloque de parafina en cortes delgados y de grosor uniforme. Estos instrumentos se llaman micrótomos. Sistema de funcionamiento de micrótomos. Número 1. Sujeción del bloque de parafina. El segundo, la sujeción de la navaja. El tercero es el que permite que el filo de la navaja seccione el bloque en cortes delgados y de grosor uniforme. Y como cuarto y último, el de avance del bloque. Un número determinado de micrómetros después de que se ha obtenido un corte. Después tenemos la clasificación de los micrótomos. Estos van de acuerdo con la manera como se desplaza el bloque que contiene el tejido incluido. El primero es el micrótomo de rotación tipo Minot. Mediante una minivela circular denominada volante, el mecanismo que sujeta el bloque de parafina se desplaza frente al filo de una navaja, de arriba hacia abajo y viceversa en un movimiento vertical. Y el segundo son los micrótomos de desplazamiento. El movimiento que se realiza para obtener los cortes es horizontal, de atrás hacia adelante y viceversa. Generalmente el mecanismo que sujeta el bloque de parafina es el que se desplaza y la navaja siempre permanece estática. Los micrótomos tipo Minot son los de uso más frecuente en cualquier laboratorio donde se realiza técnica histológica, especialmente cuando los tejidos están incluidos en parafina. Los micrótomos de desplazamiento, en cambio, se emplean cuando los tejidos están incluidos en celuloidina o cuando la inclusión de parafina contiene porciones voluminosas de tejidos y órganos. Los cortes seriados se emplean cuando se desea realizar reconstrucciones tridimensionales del órgano procesado. Cuando se requieren comparar secciones vecinas del tejido u órgano coloreadas por diversas técnicas de tinción, o cuando se hace el estudio microscópico topográfico en embriones y fetos. Algunas condiciones indispensables que garantizan la obtención de secciones delgadas, uniformes y seriadas son, en primera, que la deshidratación, impregnación e inclusión hayan sido realizadas correctamente. Y en segunda, el empleo de una navaja o cuchilla muy bien afilada y asentada y que el filo de la misma ofrezca la inclinación adecuada hacia la superficie del bloqueo. Afilado de las cuchillas. Las navajas o cuchillas de microtomía requieren de un afilado y un asentado muy cuidadoso, pues el mantenimiento del filo de ellas depende de que se obtengan con éxito buenos cortes. Las navajas se afilan utilizando afiladores automáticos que efectúan la operación en forma rápida y garantizan un afilado uniforme. Para el afilado de las cuchillas se requiere una placa de vidrio despulida finamente y sustancias abrasivas. Existen varios modelos de afiladores automáticos, pero todos ellos funcionan bajo ciertos mecanismos. Uno es el movimiento y desplazamiento de las cuchillas sobre la superficie del vidrio despulido. El segundo vendría a ser el movimiento y rotación periódica de las dos superficies de la cuchilla para enfrentarse de manera alternativa y similar a la superficie del vidrio con el abrasivo. En tercera, en ciertos modelos, la placa de vidrio también puede realizar movimientos restringidos de rotación. Las sustancias abrasivas suelen estar disueltas en agua o en aceite. Las sustancias abrasivas suelen estar disueltas en agua o en aceite. Generalmente se emplean dos tipos de abrasivos, uno de grano grueso, utilizados para desgastar algunas melladuras visibles de las navajas, y otro de grano fino que sirven para afilar verdaderamente las navajas. La perfección del afilado se obtiene cuando el filo de las navajas se siente empleando una superficie de cuero para asentar. Esta operación se realiza momentos previos a la obtención de los cortes. Al líquido de flotación se le añaden sustancias adherentes. Uno de los procedimientos más sencillos es el que consiste en disolver en el agua ya caliente del baño de flotación, que son 2 litros, 0.5 gramos de gelatina. En otros casos se emplea una solución que posee los ingredientes siguientes. Agua destilada en 1000 mililitros,
bicromato de potasio en 0.2 gramos, gelatina en 0.2 gramos. El agua destilada se calienta a 60 grados Celsius para disolver en ella la gelatina y el bicromato de potasio, sucesivamente. Se filtra y está lista para su uso. Este líquido previamente filtrado se puede utilizar varias veces y se recomienda guardarlo en el refrigerador. Recogidos los cortes, estos aún se pueden orientar aprovechando de la capa de líquido que queda entre el portaobjetos y los cortes. Posteriormente, las láminas se apoyan en forma oblicua para que escurra el líquido sobrante y luego se coloquen horizontalmente dentro de una estufa o encima de la plancha de aceite a 50 grados Celsius aproximadamente. Después de unas 3 o 4 horas, el líquido se habrá evaporado totalmente y la sustancia adhesiva unirá firmemente el corte al portaobjetos. Coloración o tinción. Es una herramienta esencial en la investigación biológica y médica, permitiendo la visualización y el estudio detallado de estructuras celulares y microorganismos. Su aplicación es fundamental en diversas disciplinas científicas para comprender la complejidad de la vida a niveles microscópicos. Hay diferentes tipos de tinciones utilizadas en biología, microbiología, histología y otras disciplinas científicas. Tipos de tinciones. Tinciones simples. Implica el uso de un solo tipo de tinte y se utilizan para resaltar estructuras básicas. Tinciones compuestas. Involucran múltiples pasos y tintes para distinguir diferentes componentes celulares. Tinciones comunes. 1. Tinciones hematológicas, utilizadas en el estudio de células sanguíneas. Las tinciones hematológicas pueden clasificarse según distintos criterios y se dividen en tinciones vitales y no vitales, en tinciones tradicionales y especiales. Tinciones vitales y no vitales. Tinciones vitales son aquellas que se efectúan sobre células que están vivas mediante la introducción de un colorante en la circulación de un organismo vivo. Tinciones no vitales son aquellas que se realizan sobre células o tejidos vivos, pero que están aislados del organismo del que proceden. Las tinciones no vitales se realizan sobre células muertas. Tinciones tradicionales o especiales. Las tinciones se han logrado mediante el uso de colorantes que con frecuencia derivan de la anilina, tinciones tradicionales o clásicas. Estos colorantes se reúnen en 4 grupos. Colorantes ácidos. Tienen una especial afinidad por las estructuras alcalinas de las células. Colorantes básicos. Tienen una especial afinidad por las estructuras ácidas de las células. Colorantes neutros. Son sales de un ácido y de una base coloreados, tiñen el núcleo de un color y el citoplasma de otro. Colorantes indiferentes. No tienen afinidad por estructuras ácidas o básicas, son insolubles en el agua y tiñen a aquellas sustancias que tienen un poder de disolución superior al del líquido empleado para preparar la solución colorante. Tinciones de Gram. Es una prueba que detecta bacterias en el lugar donde se sospecha una infección, como la garganta, los pulmones, los genitales o las lesiones en la piel. Las tinciones de Gram también se pueden usar para detectar bacterias en ciertos fluidos corporales, como la sangre o la orina. La tinción de Gram es de color violeta. Las bacterias se clasifican ya sea como Gram positivas o Gram negativas, según la coloración que adquieren como reacción a la tinción de Gram. Cuando se combina con las bacterias en una muestra, la tinción seguirá siendo violeta dentro de la bacteria Gram positiva o se tornará rosa Gram negativa. Tinciones ácido-alcohol resistentes. Es un análisis de laboratorio que determina si una muestra de tejido, sangre u otra sustancia corporal está infectada con la bacteria que causa la tuberculosis y otras enfermedades. Dependiendo del lugar donde pueda estar la infección en su cuerpo, se recolectará una de estas muestras: orina, heces, esputo, médula ósea. Tinciones de tejidos. La tinción con hematoxilina y eosina ayuda a identificar diferentes tipos de células y tejidos y a obtener información importante sobre las características, la forma y la estructura celular de una muestra de tejido. Se usa para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer. Tinciones fluorescentes. Emplea colorantes fluorescentes para visualizar estructuras específicas bajo microscopio de fluorescencia. Procesos de tinción. 1. Fijación. Proviene del análisis y preserva la estructura de las muestras. 2. Permeabilización. Permite que los tintes penetren en las células al hacerlas más permeables. 3. Tinción.
Aplicación del tinte específico para resaltar las estructuras del interés. 4. Montaje. Colocación de la muestra en un medio adecuado para su observación. Montaje. El montaje en métodos histológicos para la psicología es esencial, permitiendo explorar la anatomía microscópica del cerebro humano y su relación con procesos psicológicos. Involucra pasos clave como la fijación, inclusión, corte y tinción de muestras, proporcionando una plataforma para analizar conexiones neuronales y regiones cerebrales relevantes. Avances tecnológicos mejoran la visualización. Este enfoque integral conecta la anatomía cerebral con fenómenos psicológicos, contribuyendo a la comprensión de la neurobiología y abriendo nuevas perspectivas para tratar trastornos mentales. El montaje no solo es técnico, sino un puente crucial entre la biología cerebral y la complejidad de la mente humana. Aplicación en la psicología. Histología cerebral. La histología cerebral se centra en el estudio microscópico de los tejidos que componen el cerebro. El cerebro humano está organizado en regiones especializadas con funciones específicas y su histología revela la complejidad de esta estructura vital. Paso 1. Perfundir con suero el cerebro. Sustituir la sangre por suero para que éste quede completamente limpio y pueda verse con claridad. Se conserva en formol. Paso 2. Se hacen secciones coronales para visualizar su estructura. Se coloca en un portaobjetos que se sumerge en un tinte y las células se colorean. Paso 3. Se comprueba con un microscopio que la lesión se ha hecho donde queríamos. Hay dos formas de teñir. 1. Violeta de crisilo, fondo blanco y células tintadas. 2. Tinción de níquel. Se tiñen los cuerpos celulares. Cortes. Microtomo. Contiene una plataforma que congela el cerebro haciéndolo más compacto. Contiene un vibrador que sirve para calcular el espesor de las secciones del cerebro. Vibratomo. Tiene una plataforma donde se pega el cerebro con una cuchilla vibrante que realiza los cortes. Para concluir, la técnica histológica es un conjunto de procedimientos utilizados en el campo de la histología, la rama de la biología que estudia los tejidos biológicos, y cuyo objetivo principal es preparar muestras de tejidos para su observación bajo un microscopio con el fin de estudiar su estructura, composición y función a nivel microscópico. En el contexto de la psicología, esta técnica histológica puede utilizarse para investigar aspectos específicos del sistema nervioso central y periférico, y esto incluye el estudio de la estructura cerebral y la identificación de regiones específicas relacionadas con funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Además, la histología puede contribuir a comprender cambios estructurales en el tejido cerebral en condiciones neuropsicológicas y trastornos mentales.